Bueno, les vamos dando la bienvenida a todas las personas que hoy se conectan a cuando suene la campana. En unos segundos vamos a comenzar. Vamos a aquí mirar un poco qué hay para ustedes el día de hoy. Algunas de las personas estuvieron escribiendo. Esperemos que todo vaya muy bien. Realmente es un programa increíble el día de hoy y esperamos que con el favor de Dios nos vaya bien a todos. Así que espérenos un momento, ya nos vamos conectando, ya estamos esperando que algunas personas más se sumen a la llamada de Instagram y aquí en este momento se va a ir este cabezote que me encanta de cuando suene la campana. Seguramente usted no lo ha escuchado porque de pronto está viéndolo aquí en esta señal de Instagram que está de pronto que se conecta apenas hasta el día de hoy, pero pues bueno, resulta que nosotros venimos haciendo una serie de cambios en la emisora y todos estos cabezotes siempre suenan en el que suenan aquí directamente en la emisora. Entonces, con un poquito de gripa los saludamos desde Bogotá a las 3:21 de la tarde y aquí comienza esto que se llama Cuando suene la campana. Bienvenidos a Cuando suene la campana. Soy Luis Eduardo Ariza. Temas de actualidad que nos impactan a todos. Desde finanzas y salud hasta educación y relaciones. Conoceremos historias inspiradas de grandes invitados y expertos que compartirán sus conocimientos. No te lo pierdas. La campana suena y la conversación comienza. Y así les damos la bienvenida a todos. Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Cuando suene la campana. Bienvenidos a todos en este nuevo episodio donde los vamos a tener al tanto, los movimientos a veces que pasan en el mundo económico, de pronto en las empresas, en algo de actualidad, pero por hoy, las familias empresarias, la tradición versus la innovación. Un sector que no solo está marcado por la tradición, sino también por la evolución, también por ese momento que usted necesita para hacer esa transición. ¿Por qué? Porque de esto tratan las empresas. Las empresas tratan de crecer, de ir un poco más allá. Y hoy nos centraremos en cómo la comunicación dentro de las familias empresariales puede ser la clave para mantener el equilibrio entre la experiencia de las generaciones mayores y la innovación de las más jóvenes. Una mezcla compleja, claro que sí, pero poderosa. Y para abordar ese tema, exploraremos los siguientes puntos, así que conéctese muy bien. Hoy hay unos puntos de vista muy chéveres. A esta hora, bueno, saludamos un poco a nuestra audiencia que se va conectando. Ya se ha conectado ya Alejo JP771. Alejo, ¿cómo estás? Gabriel.Gómez, Music se ha unido. Jurídica Rayal Piso del Valle Rayal Piso se unió. También Jonathan Rivera 1204, entre otros, y así vamos saludando a nuestra audiencia el día de hoy. Bueno, les quiero contar que construir puentes generacionales. Hoy ese es el cómo la comunicación fortalece la unidad familiar empresarial. Tiene que ver que también que la alineación de los valores familiares con los objetivos empresariales y los beneficios de una comunicación clara y abierta entre generaciones. También vamos a hablar un poco de los casos de éxito de las familias empresariales que prosperaron gracias a la comunicación, pero primero vamos a hablar de la importancia de construir puentes generacionales. Dentro de las empresas familiares, este es un tema crucial, especialmente en aquellas empresas donde las generaciones mayores han logrado un éxito significativo. Pero los más jóvenes traen consigo nuevas ideas y la necesidad de adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y digital. ¿Cómo se construyen esos puentes? Bueno, la clave está en la comunicación abierta y constante. No se trata solo de compartir ideas, sino de escuchar y respetar los valores, tradiciones y visiones de cada generación. Según un estudio reciente de la Family Business Institute, el 70% de las empresas familiares no sobrevivieron a la tercera generación debido a la falta de comunicación y de procesos claros de transición. Además, al final del programa les daremos 5 consejos claves sobre cómo mejorar la comunicación en su propia empresa familiar. La audiencia
fiel de Cuando Suene la Campana nos ha preguntado en numerosas ocasiones por alguien que ya se ha vuelto parte de la familia, que ha venido entrando un poco en el corazón de este programa. Y hoy queremos traerlo una vez por semana. Hoy viene, la siguiente semana seguramente va a ser el miércoles, la semana siguiente tal vez sea el jueves y otra vez en unos 20 días estaremos repitiendo martes con él debido también a su agenda empresarial. Así que ya sé que hay algunas inquietudes, ya hay algunas personas preguntando en algunas de nuestras redes. Y bueno, aquí quiero hablarles de él. Él es Farid Steffen, creador de la Escuela de Liderazgo A mí me sirvió, donde son especialistas en el coaching empresarial y personal, apoyando personas y equipos que desean fortalecer y mejorar sus competencias de liderazgo y retándolos a ser mejores personas, más productivas, los lleva a desarrollar competencias claves para alcanzar resultados, incentivar el liderazgo por convicción, mejorar la comunicación y facilitar las relaciones. Fomentar la toma de decisiones efectivas, potencializar las fortalezas del equipo y trabajan por la reconciliación empresarial. Así que, sin decir más, sin hablar tanto, Farid, bienvenido. Hola Lucho, qué gusto en poder saludarte en este 2025 y con la ilusión de acompañar a muchos y apoyar a muchos semana a semana. Farid, como desde el año pasado ya no hablábamos, ya aunque ya ese chiste ya a nosotros no nos pega tan bien. Pero bueno, ahí vamos dándole con toda. Bueno, sí, todavía no tengo claro hasta cuándo hay que decir feliz año, pero igual ojalá todo el año sea muy No, feliz. todavía decimos, yo sigo siendo ese team. Bueno, somos de ese team, totalmente de acuerdo. Uno se encuentra personas y sigue saludando por allí. Pero bueno, entremos un poco en materia, Farid. Me gustaría saber un poco ¿qué son esos puentes generacionales? ¿Qué es de pronto aquello que de alguna manera nos divide? ¿Por qué existe de pronto estas barreras que no nos dejan ir un poco de pronto como a la par, sino realmente ahí siempre como la barrera que crea de pronto circunstancias de división? Lucho, mira, antes de contestar tu pregunta, que me parece muy interesante, quiero leer una frase de quizás uno de los empresarios más importantes que tiene este país, que se llama Gustavo Adolfo Carvajal, que es el presidente de la junta directiva de la organización Carvajal. Él dijo, muchas empresas nos buscan para hacer negocios juntos por la rectitud y la transparencia con que actuamos. Es una ventaja para la compañía, pero también para nuestros aliados. La organización Carvajal es una de las más reconocidas organizaciones de familia y ellos de alguna manera han sabido construir puentes entre la sexta generación, que por supuesto ya no existe, y la primera generación. Y esos puentes los han construido a partir básicamente de una transparencia, de tener unos valores muy claros, de esforzarse por irlos transmitiendo. Y si algo sucede en el proceso empresarial que dificulta la transmisión de esos valores, es la falta de comunicación. Nosotros los que de alguna manera fundamos empresas, decimos, no, es que nos comunicamos divinamente, pero a la hora de comunicarnos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, si están ya en edad laboral, o con la tía, el tío, la suegra, el cuñado, en muchas ocasiones, más que comunicarnos, imponemos principios, imponemos situaciones, no escuchamos, no nos ponemos en el pie del otro. Y eso necesariamente se traslada a la relación familiar y se traslada a los procesos internos de la organización, Farid, mira derrumbando que cualquier puente de comunicación que hay. teniendo, o sea, teniendo más o menos en mente lo que me dices, realmente se ha vuelto, no sé, hay un choque cultural en medio de la generación saliente y la entrante. Sí, definitivamente hay un gran choque cultural y lo que es más, digamos, más grave en este momento es que no solamente hay un choque cultural, sino que hay un choque
de principios y valores. Hoy en día la generación que nos está recibiendo la bandera es una generación mucho más relativista y además de eso hay una generación con la vieja, o mejor, la generación que viene más arriba, que es cultural, que es de valores y que es tecnológico. Entonces nos enfrentamos a momentos muy difíciles en donde tenemos en una misma empresa, podemos llegar a tener una persona de 70, 80 años, 85 al frente de la junta directiva, o por lo menos queriendo ir. Esta mañana, mientras hacía ejercicio, me encontré con un amigo que tiene una empresa de familia, curiosamente. Su papá tiene 85 años y todavía va a trabajar. ¿No? Y que Y hace parte de la salud del personaje. En el caso de mi claro, papá, él dice, yo no puedo dejar de trabajar porque es mi salud. Y se ha visto mucho en la generación saliente que dejan de trabajar y se vuelve un paciente nuevo para las EPS, por porque supuesto. se queda allí para recoger, porque parece que el descanso nos enferma más que el trabajo. Es que Lucho, imagínate que un hombre que ha trabajado 60 años en su vida, un buen día le dicen, te tienes que quedar encerrado en la casa. Automáticamente su mente lo primero que piensa es me volví un inútil y pierde su capacidad de racionamiento, pierde su capacidad de aportar y se queda sin valor. Y si no ha hecho un proceso adecuado empresarial de transmisión del mando, pues es gravísimo. Porque en ese proceso, y es lo más interesante que sucede en las empresas, se encuentras una persona de la generación de los 60 años, perdón, 70 años, 80 años, pero también está la segunda generación, que son esos que tenemos, bueno, tienen 50, 52 años, 45 por ahí, que son los que llaman la generación X. Tenemos estar joven. Bueno, tenemos, sí, metámonos en esa generación, es válido. Sí, mi corazón todavía sigue siendo de la generación Z, pero bueno, metámonos en la generación X. Y esa generación ya ha recibido, porque es la que está poniendo al frente, se está poniendo al frente de la organización, y es la que se supone es la encargada de transmitir a una tercera generación los principios y valores y el legado de la primera generación. Y si no hay un puente de comunicación que se construye en el día a día, difícilmente se va a avanzar. Ese puente de comunicación en muchas ocasiones no pasa por el computador, por el Instagram, por el WhatsApp. No, creo que pasa por sentarse a conversar de las historias del abuelo, de la sabiduría del abuelo, de cómo construyó su empresa, de qué retos se enfrentó, que posiblemente son unos retos muy diferentes de lo que enfrente la generación X o la generación Z o los millennials, son los nuevos digitales, posiblemente son retos totalmente diferentes y la magia está en aprender de esos retos, cómo se superaron y cómo lo podemos traer acá, al hoy, para proyectarnos hacia el futuro. Farid, ¿será que pueden estar preparadas tal vez las generaciones que están entrando para el futuro? Porque veo de alguna manera como un desprendimiento de lo que ya venía. Digamos que yo no estoy de acuerdo tal vez con ese, si habláramos en términos políticos, ese presidente que llega y acaba con todo lo bueno que ya pasó y piensa, lo ve obsoleto y trata de reconstruir algo cuando la reconstrucción trata de tomar lo que viene de atrás para fortalecerlo y hacerlo mejor. Diciendo esto, es probable que, digamos, los jóvenes, la generación de ahora, está preparada para tomar lo que venían haciendo atrás y transformarlo en algo nuevo o simplemente a colocar sus ideas sin tener en cuenta lo que viene de antes. Con lo que me estás contando me haces acordar de un caso que conocí a finales del año pasado. Es una empresa muy grande, muy importante. El fundador ya está en plan de retiro y las hijas, y hago énfasis en que son dos hijas, han decidido que no quieren trabajar en la empresa. Y no quieren, ¿por qué? Porque el capital que les ha dejado su papá les da para vivir
tranquilamente. Y le dicen al papá, regale su negocio, busque una fundación, busque dónde entregarlo. Entonces, el papá dice, les di universidad, les di maestría, les di formación, tienen más o menos los mismos valores que yo. ¿Dónde estuvo la falla? Entonces, no se trata de si están preparados o no en muchos casos, porque si algo la primera generación se ocupa es de dar lo que la siguiente, de darle a la siguiente generación lo que ella no tuvo. Y en muchas ocasiones es educación y capital. Es un compromiso con un propósito. Y cuando yo hablo de construir puentes, yo no sé si se han puesto a pensar o si se han puesto a ver a alguien de los que nos están acompañando hoy, han visto cómo construyeron el puente de la 100 con autopista, con Avenida Suba, que fue de los dos lados. Ahí arrancaron a hacer un puente de los dos lados y se juntaron en la mitad. Yo creo que ese es el puente que se debe construir. Esa es la manera de construir el puente. No es mi responsabilidad como fundador al 100%, ni es tu responsabilidad como heredero al 100%. Es una construcción mutua en donde yo te entrego mi sabiduría, te entrego mis principios, te los enseño, te doy, por supuesto, parte de mi capital, parte de mi patrimonio, pero además de eso te enseño esas habilidades del negocio que nos enseñan en las universidades. Es que la experiencia no puede enseñarse. La no se experiencia puede. toca pasar por ahí. Pero es mejor pasar si me han dicho que le va a pasar. Entonces, yo como segunda generación debo tener mi corazón dispuesto a recibir esa enseñanza. Mi corazón dispuesto a entender cuáles son los procesos y a entender que ha habido un proceso o ha existido un proceso de construcción empresarial en donde los padres, en este caso los fundadores, se han matado la cabeza, como decimos popularmente, para construir un capital, para construir un legado, para dejar unos principios y unos valores, y mi responsabilidad es continuarlo. Mira que nombras algo muy importante y me queda como esto y es qué posibilidad tenemos nosotros de entregarle a esta generación algo, o sea, y yo ya me meto ahí porque ya estoy llegando a los 40 y tantos, pero me meto allí diciendo porque esta generación, digamos que a mí me aterra. La semana pasada por aquí en el Colegio del Arca estábamos en una actividad hace 2 semanas de un campamento y me llamó mucho la atención que la mayoría de los que eran jóvenes absorben rápidamente y pegan la carrera en vez de detenerse a pensar un poco eso que están absorbiendo. Me Sí. preocupa en esta generación y en las empresas que están saliendo ahora que hay mucha velocidad. Y aunque para el crecimiento se requiere que haya velocidad, también se necesita que hayan pasos sólidos y firmes. Pienso que eso es algo que se ha venido perdiendo. Diciendo esto, ¿cuál sería ese plan de sucesión para heredarle empresas a nuestros hijos, para darle empresas a estos jóvenes que de alguna manera están llegando a los trabajos y están pensando simplemente en consumir, pero no en darse cuenta que el futuro está en crear empresa? Lucho, mira, yo creo que un buen plan de sucesión arranca con una excelente comunicación de los principios y valores, porque al final eso es lo que va a quedar. En las vueltas de la vida, tú puedes dejarle un capital y ese capital se puede esfumar muy rápidamente. Total. Fue lo que me pasó a mí. Y nosotros con mi padre hicimos una empresa, la empresa se fundió en el año 78, yo entré a trabajar en el año 87 y finalmente la terminamos cerrando en el Haciendo 2006. un breve paréntesis, Baret, ¿cuál sería ese top 5 que hace que se esfume el capital? Sí, porque también hay que ver que uno se deja embombar y también se deja a veces uno llenar la cabeza, a veces su propio ego le hace una mala pasada. Para mí, sin lugar a dudas, el top 1 Ujú. es el ego de los fundadores.
más que de los fundadores, de la familia. Y Como la casi que de los tradición. herederos. Casi que de los herederos. Ok. ¿Por qué? Porque a veces no escuchamos a la generación que tiene la experiencia de haber fundado la empresa. Una cosa es fundarla y otra cosa es solidificarla y otra cosa es crecerla. Son tres etapas diferentes. Fundarla es muy difícil, solidificarla es muy complicado y hacerla crecer casi que es el resultado de las dos anteriores. La primera, el top uno, yo diría que es el ego del heredero. E incluso en muchas ocasiones el ego de los fundadores que no entregan su compañía, que no dan su compañía, que no la sueltan, porque es que nadie la puede hacer mejor que yo. ¿Ves? Entonces, el ego es para mí el enemigo máximo del ser humano. Y a ese hay que aquietarlo y apagarlo, ojalá matarlo todos los días a las 5 de la mañana apenas te levantas y después todo el día darle y darle y darle y Claro, es darle y una darle. decisión personal. Es una decisión personal. Eso es lo primero. Lo segundo es no tener la capacidad de adaptación al mercado. Es decir, no escuchar. Fíjate que eso también tiene que ver con comunicaciones. No escuchamos el mercado. El mercado nos muestra para dónde y nosotros en nuestra posición, aquí no me va a pasar nada, hemos construido todo esto tal, no nos damos cuenta de lo que viene. La tercera es la falta de liderazgo. Falta de liderazgo de cualquier generación, o la que entrega, la que ha fundado la empresa, o la que ha entregado a la que está recibiendo. Ese es el top 3, la falta de liderazgo. O sea, hablamos de ego, comunicaciones, liderazgo. Hay un tema que a mí me parece que en las empresas familiares, el tapar los huecos de la gente con familia, porque hay que tapar los huecos, es Eso uno de los es errores más mortal. garrafales. Eso es mortal porque en algún programa anterior hablábamos de que las personas vamos a poner a la sobrina tal o a la prima tal o al hijo de tal tal a hacer marketing, pensando que eso es hacer dos cosas. Y, Y y, y, o vamos a poner de secretario o el departamento de tal, vamos a poner directora a su tía Marujita. Y eso es lo peor. Eso es lo que claro, más asesina a una empresa. bueno, te dije que me encontré esta mañana con un amigo y me dijo, mi hermano llegó de Panamá, que estaba haciendo un tema ahí, Panamá, y le dije, bueno, ¿y qué se va a poner a hacer? Y dijo, ahí lo puse en la venta, que necesitamos ayuda en la venta. Y yo decía, o sea, ¿cómo vamos improvisando nombramientos sin tener seguridad de que la persona es o no la adecuada? Y ese es un verdadero reto, porque fíjate que ese te trae, ese reto de saber seleccionar la persona o incluso saber decirle que no a la persona familiar, te trae un reto relacional y un reto relacional que tiene que ver con comunicaciones. ¿Cómo le digo a mi tía que no está capacitada para el cargo que la quería meter mi mamá? Total. ¿Y sabes cuál es el tema, Farid, en eso? Que muchas veces estamos metiendo, dándole valor tal vez a un familiar. No estoy diciendo que esté mal, pero sí es cierto que se necesita una persona idónea para el cargo que lo va a meter. Porque es que resulta que meten a la tía o al primo o al hijo o al que sea familiar por un tema de confianza. Ujú. Sí, pero muchas veces esa confianza se ve sobrevalorada. ¿Por qué? Porque resulta que el personaje o no volvió, o el personaje estuvo solo unos días y se cansó porque quería que usted de pronto a esa persona le tenía un poco más del mínimo, pero él quiere ganar dos veces ese sueldo, porque claro, como yo soy hijo o hija, y tiene que ser muy sabio a la hora de meter estas personas a su empresa. No quiero decir que esté mal, pero puede descapitalizarse rápidamente. Lucho, yo recomiendo cuando eso sucede que el fundador o los fundadores de la empresa tengan muy claro cuándo sí y cuándo no.
y cómo va a ser ese proceso. No, es que la gente tiene que entender, Farid, que no es una respuesta. Correcto, claro. Pero más allá de eso, es yo fundador tengo claro cuándo sí voy a meter a una persona y bajo qué condiciones, bajo qué parámetros, qué lo voy a poner a hacer, por qué va a entrar, me aporta valor o no me aporta valor a la empresa. Y también debo tener claro qué pasa si después le toca decir, oye, vete, que no funcionaste. Porque eso No, trae unas y a la consecuencias. persona, créeme que le duele más decirle porque es familiar. También un empleado sin suerte, hermano, se va. Pero Sí, de o sea, una, es así. chao. A usted no me funcionó, chao, pero si es el tío o el primo, y cómo voy a decirle, qué voy a decirle, cómo va a ser este proceso, ¿no? Y ahora qué va a decir su papá, que es mi compadre, que no Lo sé que qué, pasa qué es que tal. la gente no tiene de pronto presente que además de ser familia y todos estos temas, es un trabajo. Y deberían ser las personas que deben dar el mayor ejemplo. Sin Y duda, muchas veces es sin todo duda, lo contrario. sin Por, duda. digamos, de alguna manera, eh, no sé, como ahorrarse un cierto porcentaje de sueldo o de pronto por pensar que como yo lo vi que es fácil, pero seguramente el que es profesional en algo siempre va a hacer que se vea fácil. Eso es lo que de pronto nosotros no nos damos cuenta en ese momento. Ahora, fíjate que muchas de esas cosas que has mencionado, con las cuales estoy totalmente de acuerdo, pasan por un tema de comunicaciones. ¿Cómo le digo a esta persona? ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo lo plasmo en un papel? Ese papel se llama el protocolo de familia. ¿Cómo hago un protocolo de familia de tal manera que la persona que vaya a entrar, entonces sepamos cómo entra, cuándo entra, cuál es el nivel de remuneración? Y no necesariamente en pesos, sino bueno, si hay tres iguales, pues entonces esa persona va a entrar igual a ese cargo. Eso debe quedar debidamente regulado como un acuerdo de Total. familia. ¿Sí? Y hablar con honestidad, hablar claritico, con honestidad, porque es la mejor manera de fortalecer los vínculos, de los vínculos relacionales. No, y que sobre todo, Farid, el lenguaje empresarial pide que tengamos una ética. Y muchas veces cuando no se tienen claros, digamos, los roles, digamos, porque es que estamos hablando es de roles. Una cosa es lo que Claro, soy en la casa y otra cosa es lo que soy en la empresa. Y cuando no tenemos en cuenta o claros lo que son los roles, todo el tiempo pienso que se va a perder, tanto la empresa como el hogar, la familia, lo que sea. Y es por no tener, digamos, como unas reglas claras desde el principio. También está mal de pronto si usted tiene, si es su caso, que usted que nos está escuchando y dice, no, es que mi hijo está trabajando con el tío tal, mi hermano, pues él le va a dar más plata. Mire, quítele esa idea nefasta de la cabeza, porque seguramente con el tiempo va a tener usted de pronto alguna pelea con su familiar porque no le pagó, porque él se lo merecía, porque llegó su hijo quejándose. Y este es un trabajo como cualquier otro. Esto no se claro. trata de hacer méritos. El mérito se debe hacer por la vía laboral normal, como lo hacen eh, todos los cristianos al lado de su familiar. Ahora, Lucho, súmale a eso que en las comunicaciones hay que establecer muy claramente, y sobre todo en las comunicaciones empresariales, hay que establecer muy claro unos límites. ¿Y a qué me refiero? Estamos en una comida familiar, Ujú. llega el primo que hemos contratado y empieza a hablar de la empresa. Y ese no es el lugar para hablar de la empresa. Estamos en una comida familiar. Entonces, muchas veces no sabemos respetar esos límites cuando hablar del negocio, cuando estamos viviendo una vida familiar. Y ese poner las dos cosas al mismo tiempo, como trastocadas unas con otras, lo que va terminando siendo es que el tema preferido de todos es la empresa. Y Total. finalmente, yo tuve un caso el año pasado en donde la mamá decía, o mejor, el hijo decía, yo con mi mamá no puedo hablar más de una hora sin tocar el tema de la empresa. No, ¿cuál una hora? No llegamos a media hora. Es que eso hace parte de los roles. Claro, Y digamos que me haces acordar de algo. Mi esposa es contadora pública, trabaja en una Big Four, de esas firmas empresariales que le hacen
seguimiento por ley, a las grandes superficies. Y algo que siempre decía, vamos donde la prima o la tía tal. Y siempre terminaban hablando de los que trabajaban en las firmas. Qué vaina tan mamona. O sea, eso Pues es que es excluye al resto horrible. de la familia que no está vinculado con la empresa. No, y yo que soy comunicador social, pues nada de números, Claro. Entonces tú complejo. te sientes incómodo, te sientes harto, no hay un liderazgo claro, ellos se vuelven los grupitos de la familia, y pues, no, no, es que están allá hablando de tal empresa, no sé qué tal. Y se vuelve un tema absolutamente desagradable y desequilibra las relaciones. Entonces, al final, el puente que viene construyéndose, pues está una cosa por encima de la otra y no se construye ese puente adecuadamente. No hay esos beneficios de poderse sentar a hablar con amor de la empresa en el lugar de la empresa y, y con amor de los resultados empresariales y con, si es necesario, disciplina y exigencia de los resultados empresariales, porque estamos en medio de las comidas familiares. Y ese es otro de los, si llevamos top 4, comunicaciones, liderazgo, eh, finanzas y falta de liderazgo, el top 5 es no tener unos límites en las comunicaciones claras. Total, total. Es que no hay nada que acabe una empresa que es meter las cosas de la familia y no nada que acabe una familia que meter las cosas de una empresa. Y Hablando de esto, Farid, ¿qué canales de comunicación utilizar para mantener la armonía familiar y empresarial? O sea, para llegar a un momento de tregua y no colapsar de un lado y del otro. yo creo que el canal predilecto tiene que ser presencial, porque estás transmitiendo principios, estás transmitiendo valores, estás transmitiendo experiencia, estás transmitiendo emociones. Creo que ese es el canal principal. Ahora bien, creo que los grupos de familia no son, los grupos de WhatsApp de familia no son un buen canal. Sin embargo, sí el WhatsApp es un buen canal de comunicaciones. No soy muy dado al correo, y no porque no sea bueno, sino porque creo que las nuevas generaciones poco lo utilizan. Ellos son más desde dispositivos móviles, entonces hay que buscar la adaptación, que buscar la manera de hacer contacto con ellos. Eso ya se quedó Eh, como comunicación interna de las empresas. claro, eso es básicamente comunicación interna. Entonces hay que, a, a las nuevas generaciones les gusta comunicarse desde varios dispositivos. Y no sé cuánto tiempo nos falte, pero este Instagram me está diciendo que a mí me faltan 10 minutos para cerrarse, por ejemplo. No tengo ni idea por qué, ¿cierto? Entonces, Ya bueno, nos pusieron límite. las videollamadas son un elemento buenísimo, buenísimo para conectarse. No, Buenísimo. pues Ellos son un es que el poco, tema es, Farid, que pienso que como generación, digamos que yo ya estoy como en un punto intermedio de esa generación uh-huh. saliente, pienso que no, se nos ha olvidado lo más importante y esto lo dijiste, la presencialidad. Estamos virtualizando casi todo, que estos valores que necesitamos tanto como familia como empresa no se pueden quedar simplemente en un punto virtual y un punto que de alguna manera nos está alejando y digamos yo había tenido en cuenta en esta entrevista que te estaba haciendo un versículo. Como sabes, esta casa es cristiana, nos encanta hablar mucho de Dios, también de lo que hace a favor en las empresas. Y quiero dejarte esto, pero también quiero que me respondas algo aquí. Y bien lo dice en Proverbios 24-27. Esta es la versión traducción lenguaje actual. Si usted la quiere buscar o la quiere buscar en otra, también abierto el libro para hacerlo. Y dice, si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Ahora, aquí la pregunta es esta. Para ti, ¿qué es esto frente a tu profesión, tu experiencia, tus momentos de derrota, porque los han habido, y de conquista, porque de esos hay mucho más? Mira, yo creo que alguna vez me preguntaron qué es primero y qué es segundo, familia o empresa, empresa o familia. Yo creo que sin familia es imposible avanzar. Es tal vez lo más importante.
Y esa construcción de comunicaciones, esa construcción de lazos, esa construcción de relaciones, arrancamos en la familia para poderlo llevar a la empresa. No somos buenos empresarios porque, o mejor, no, somos buenos líderes en la familia, entonces somos buenos líderes en la empresa, no al revés. Yo soy un convencido que como está la cabeza, está el cuerpo. Y eso lo dice además la palabra de Dios. Si tu cabeza, que es tu familia, está bien, todo lo demás empieza a ir mejor. No podemos tener ejecutivos brillantes con familias destruidas. Y familias destruidas porque se acabaron las relaciones, porque se acabaron las comunicaciones, porque se acabó el liderazgo, porque hubo las tentaciones que todos las tenemos todos los días. Y además de eso, unos hijos que terminan siendo las víctimas y sufren las consecuencias de una mala gestión del liderazgo nuestro. El compromiso primero debe ser con la familia. Ahora, tampoco concibo una familia perfecta aguantando hambre. Porque tampoco está el equilibrio, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la familia es primero, para mí creo es la cabeza y todo lo demás está en mejor estado si esa cabeza está bien. Pues hay que buscar el equilibrio entre la familia, la familiaridad y la empresa. Imagínate que estaba yo aquí reunido con el equipo de Cuando Suene la Campana preparando el cuadrilátero para poder tener esta charla contigo y llegábamos a 5 consejos claves para manejar la comunicación en las empresas familiares. Okay. Digamos, una de ellas es establezcan reuniones regulares para hablar sobre los objetivos de corto y largo plazo. Sí. Otra es fomentar la transparencia. Todos los miembros deben estar al tanto de las decisiones claves. 3, respeten las opiniones de cada generación, aunque sean diferentes. 4, capaciten las nuevas generaciones en aspectos técnicos y de liderazgo. 5, construya una cultura de resolución de conflictos, evitando que los desacuerdos afecten el funcionamiento de la empresa. A ti que, o sea, tú que eres ya más experto porque estás en un amplio campo de experiencia en todos estos temas empresariales, ¿qué hace falta allí? ¿Qué es ese algo que se vuelve como esa piquiña, que no le ponemos atención y que es totalmente destructivo? Yo te diría dos cosas. Y creo que es un reto decir, después de las 5 que ustedes dicen o que tú dices, decir 2 es un reto. Pero una está muy ligada a lo que hemos venido conversando, es aprender a escuchar. Total. Aprender a escuchar. Es para mí fundamental en los procesos de empresa y familia. Aprender a escuchar es fundamental. Y aprender a preguntar. Porque muchas veces las preguntas que hacemos están muy encaminadas a que las respuestas sean las que nosotros queremos, no la respuesta general que nos permita confrontarnos. Eso te diría que es aprende a escuchar y aprende a preguntar. Y ten claro, sería la segunda, ten claro unos momentos de familia y unos momentos empresariales. Muy claros y muy claros y equilibrarlos. En esa medida, necesariamente, tu empresa va a ser mucho más productiva, el proceso de transición va a ser mucho más fluido y aunque no es fácil el proceso de transición, sí te lo vas a poder gozar mucho más. ¿Cuál sería, para terminar, esa frase para decirle a esa familia empresaria que de pronto está escuchando este programa, lo va a escuchar la semana siguiente a través de nuestro canal de YouTube? ¿Qué sería decirle? ¿En qué pronto, si has fallado, cómo alzarle los brazos? Si has sido amargado, de pronto mal líder, por decirlo así, aunque el liderazgo pasa por muchas funciones que no sabemos si es largo o si nos están capacitando, sí, pero así es la vida y así es la empresa, así también es Dios. ¿Cuál sería esa forma
alzarle los brazos a esa persona que se las sabe todas y a esa persona que necesita respuestas también. Hay algo que en las empresas de familia poco se habla y es aprende a perdonar. Uh, Aprende a perdonar a la otra persona, aprende a pedir perdón y juntos podrán construir un mejor legado para los demás. No, wow. no te lleves nada encima. No, o sea, entrega todas tus cargas, todas, todas, todas. Las tuyas y las que te has echado de encima de otros. Yo le diría, aprende a perdonar y con base en eso, comunícate para construir una mejor empresa, una mejor familia, un mejor legado. Farid, increíble, increíble la verdad. Me dejaste casi con el ojo aguado. Y no, gracias, gracias por siempre apoyar este programa. Hoy tuvimos unos pequeños problemas técnicos, tuvimos que acortar un poco esta intervención, pero creo que ahí es necesario hacer una segunda parte. Sin duda, sin duda. Y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Total. Disfruto, Lucho, disfruto estar acá, disfruto poder servir, disfruto poder aportar a todos aquellos empresarios que quieran construir una mejor familia y una mejor empresa. Amén. Muchas gracias, Farid. Y pues bueno, cuéntanos cómo apareces en las redes sociales. Aunque ahorita estamos por Instagram, su arroba es a mí me sirvió. Pero si quieres compartirnos de pronto en qué otras redes estás, si quieres compartir tu número telefónico, sabemos que siempre la persona que pueda escuchar este programa va a tener esa ayuda de un experto como tú. En todas las redes estoy como arroba a mí me sirvió y mi número celular es 310-305-4757. Listo, listo. Bueno, y a ustedes gracias por haberse conectado con nosotros. Realmente siempre es un privilegio poder estar con ustedes aquí desde la mesa de cuando suene la campana. Seguramente en este ring se subirán muchas personas, pero pocos entrenadores como Farid Steffen, un experto en liderazgo, creador y fundador de la Escuela de Liderazgo y Emprendimiento de A mí me sirvió. ¿Quieres saber más de él? Váyase directamente a su página web, a sus redes sociales y escúchese por lo menos hasta ahora 3 programas que tenemos con él y la audiencia nos lo ha pedido y para ustedes está. Así que esto es todo para ahora en que suene la campana. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Lucho Ariza. Podremos vernos más seguido también en otro tipo de programas. Los invitamos a que visiten todos los programas de la Mesa de Desafiados. Y nada, esto es para ustedes y esperamos hablar un poco más de un nuevo round y que venga como con sabor a conquista, de poder escuchar ese campanazo donde tengamos esa victoria, sí, que consigamos ese gran título, sí, pero seguramente vamos a necesitar también esa victoria que nos enseñe a que vamos a conquistar muchísimas más. Esto es todo por ahora. Los dejamos con toda la programación de Desafío Radio a través de la aplicación de TuneIn y también que usted pueda contactarnos en el momento que usted quiera para cualquier tipo de entrevista, tema, lo que necesite. Aquí estamos desde Desafío Medios. Esto es todo por ahora. Mi nombre es Luis Eduardo Ariza y esperamos que el próximo programa seguramente les va a gustar el doble. Que estén muy bien. Hasta la próxima.